Amiguitos, saludos. Bueno, hoy eh, estoy en la sección esta que he titulado Rescatando autores del olvido, autores que están muy descatalogados. Y hablo de ellos. Hoy le toca el turno a Xavier de Montepin. Este autor es un escritor francés del siglo XIX, nació en 1823 y murió en 1902. Era conde de Montepin, o sea, era un aristócrata. Y escribió muchísimas novelas. Y bueno, produjo cierto, se vendía mucho, fue uno de los autores más vendidos en su época. Escribía folletines. Y bueno, fue perseguido por la justicia porque escandalizaba, su obra escandalizaban en cierto modo. Bueno, la primera contacto que yo tuve, puede decirse, con Xavier de Montepin fue en los años 70, ya os he comentado otras muchas veces, que ponían en la televisión en blanco y negro series o novelas de autores clásicos. Bueno, pues una novela que a mí entonces, siendo niña, me impactó, se llamaba La casa de las locas, y era de este autor, de Xavier de Montepin. Bueno, hay mucha crudeza, maldad, misterio, crimen. Bueno, a mí me recuerda, este autor me recuerda, ya he hablado también de este autor inglés, Hugo Conway, ¿no? Son novelas de misterio, pero también son psicológicas, son novelas que te atrapan, ¿no? Te hablan de esa época del siglo XIX en Francia que fue muy interesante, porque la Revolución Francesa fue un poco antes del siglo XIX, 1793-94, luego las conquistas de Napoleón fueron a principios del siglo XIX, entonces, y ahí en Francia pues había muchas revoluciones después de Napoleón, pues vino la restauración borbónica de nuevo, luego otra revolución, luego Napoleón III, en fin, que se iban sucediendo ahí. De hecho, creo que están por la Quinta República y han tenido hasta el Segundo Imperio. O sea, era una época muy interesante que influyó en el resto del mundo, ¿no? Pues se ve reflejado. Hay muchos autores del siglo XIX muy interesantes en Francia. Bueno, y uno de ellos es Xavier de Montepin. Pues la novela aquella de La Casa de las Locas a mí me impactó porque, bueno, ahí empiezan sus novelas, pues suele haber un crimen, suele haber una persona muy perversa, una injusticia muy grande y luego, pues, en fin, ahí se va desarrollando la acción. Y bueno, yo la vi por si alguien está interesado en ver La Casa de las Locas, yo se lo recomiendo, no lo he visto en libros, estos libros de este autor son muy difíciles de conseguir. Yo lo vi en Televisión a la Carta, había una sección que era archivo de televisión y ahí vi yo en blanco y negro La Casa de las Locas, lo vi hace tiempo porque yo me acordaba de ese autor, de Xavier de Montepin, y aquella novela me impactó mucho. Entonces la volví a ver de nuevo y me encantó. Y bueno, también os he comentado que me regalaron muchos libros, 400 o 500, así pequeñitos, libros de bolsillo, de la serie Biblioteca de Chicas. Y bueno, son novelas románticas. Pero también he descubierto otros autores, como por ejemplo Hugo Conway, que ya os comenté, o la señora Humphrey. Bueno, pues uno de los autores que también venía en esos libros que me regalaron de Biblioteca de Chicas era Xavier de Montepin. Y venía con una novela que estaba en 3 volúmenes que se llamaba El coche número 13. Bueno, y esa novela la leí recientemente, bueno, hará unos meses. Pero no la puedo mostrar ahora porque la vendí por Wallapop. La verdad es que me la pagaron muy bien. Ese libro a mí no me había costado nada y incluso la chica que me lo compró me preguntó si yo tenía más obras de Xavier de Montepin. Digo, no, no tengo ninguna. Dice, pues si alguna vez tienes me vendes, que a mí ese autor me gusta mucho. Digo, pues bueno, te venderé. Digo, será cuando yo las lea y yo la avisaré. O sea que tiene todavía personas, claro, mayores, aficionadas a este autor, porque la verdad es que sus novelas enganchan. Y bueno, voy a comentaros de la última novela que he leído de él, que es El coche número 13. Ya digo que físicamente no la tengo porque la vendí. Pues el coche número 13 comienza en que un hombre viaja desde Londres a Francia a buscar a la familia de un hombre que a él de niño lo atendió bien.
y le enseñó un oficio, y gracias a él pues salió de la miseria. Pero ese hombre, él lo sabe, que ha muerto. Lo condenaron por un crimen que no había cometido, él decía que era inocente, 20 años atrás. Entonces este hombre lo condenaron a muerte. Este hombre encuentra en un hotel casualmente unos documentos que hablan de la noche del crimen, y esos documentos pues le hacen ver que era inocente, su mentor era inocente. Entonces viaja a París a buscar a la familia de este hombre y de investigar para lavar su nombre, ¿no? Este hombre tenía 2 hijas y su mujer, y se quedaron en la miseria cuando a él lo condenaron a muerte, ¿no? Y simultáneamente en las cárceles de París hay otro hombre que, que está en la cárcel y fue el que mató, el que cometió ese crimen, ¿no? Era un ladronzuelo que le habían propuesto que cometiera ese crimen, que era matar a un hombre y matar a un niño, a un bebé también. Y que si no lo hacía, bajo presión, porque si no lo mataba ese hombre, pues él iba a ir a la cárcel. En fin, una cosa, que había entrado a robar una casa y una mujer muy malvada que querían librarse de otro por su herencia, pues, en fin, es una historia tremenda, ¿no? Y entonces se encuentran estos dos, o sea, el que cometió el crimen y este que va buscando lavar el nombre, se encuentran. Entonces, en realidad, este hombre, que estaba preso incluso, lo habían engañado, porque después de cometer el crimen habían querido matarlo a él. Entonces quiere descubrir a los que le encargaron el crimen para vengarse, porque habían intentado matarlo a él también. Se salva de milagro. Bueno, y hay una historia ahí tremenda, ¿no? Aparecen la hija, el niño que lo han salvado, un noble, el noble que había encargado el crimen, que son cosas de familia, en fin. Una historia muy, muy interesante, que desde el principio te atrapa la lectura, o como novela de misterio, policíaca. Bueno, no parece un policía, pero en estas novelas de Xavier de Montepin, pues siempre hay problemas con la justicia. Que alguien ha cometido un crimen y bueno, y son casi siempre por herencia, por quitarle la herencia, porque la Casa de las Locas también. La Casa de las Locas empezaba que una mujer está en un hotel con su marido y se asoma a la ventana y ve que están haciendo una ejecución, están ejecutando a alguien, y entonces se vuelve loca. En ese momento la tienen que ingresar porque a la persona que iban a ejecutar lo conoce y se vuelve loca. Eso es la Casa de las Locas. O sea, es por el mismo camino, pero salen cosas muy, muy turbulentas, de hecho escandalosas en la época. Y eso que había mucha libertad allí en Francia, pero le parecía escandalosa a los franceses y tuvo problemas con la justicia y le pusieron alguna multa por los argumentos tenebrosos, escabrosos, de la parte oscura del alma humana. Pero también hay luz y bueno, al final, pues por lo menos estas novelas que yo he leído, pues bueno, tienen buen final, porque claro, si tantas desgracias luego también termina mal, pues eso no tiene ninguna gracia, ¿no? Yo creo que también sacaría cosas de la realidad, habla de la situación política, se ve que era un hombre culto, por lo menos en esta del coche número 13 que yo he leído, es la única obra que he leído, porque La Casa de las Locas fue que lo vi en novela. Pero en fin, a mí me parece un autor muy interesante. Escribió muchas novelas, pero es muy difícil encontrarlas. Yo he visto por Wallapop, he visto, y de hecho a lo mejor me compro alguna para esta Navidad y ya os lo comentaré. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Yo os recomiendo, si veis por ahí alguna obra de Xavier de Montepin, que la compréis, porque vais a disfrutar mucho de su lectura. Y después, pues si queréis venderla, como es un autor que está muy descatalogado, pues se paga bien también. Podéis venderla por Wallapop y recuperar el dinero que os habéis gastado. Bueno amiguitos, saludos, muchos besitos.